El Renacimiento surge en Europa a mediados del siglo XIV y finaliza hasta aproximadamente 1620. Y en él surge el interés por retomar el pasado grecorromano, especialmente por el arte. Este pasado se da en Italia, recordemos, y posteriormente se extiende hacia toda Europa. Aún después del fin de la Edad Media, con el descubrimiento de América en 1492, la sociedad presenta un gusto hacia las obras de arte que se relacionan con lo religioso. En el Renacimiento se olvida lo gótico y se toma el hombre como el centro del universo. En cuestiones de política, en el Renacimiento, algunos países vecinos rivalizan por las ventajas políticas y muchos poderosos absorben a los países más pequeños. Aunque el poder siempre tuvo altibajos, los políticos de la época fueron comprendidos por Nicolás Maquiavelo, que en 1513 escribe El Príncipe. Por otra parte, en cuestiones artísticas, en el Renacimiento se imita la arquitectura y la escultura que se desarrolló en la antigua sociedad grecorromana. En ella, las proporciones del hombre están rígidas por el ajuste a cánones dictados por la razón, que constituyen la base para una belleza ideal. Al igual de ello, es narrativa en el sentido que expone historias y sucesos reales o ficticios sacados de la religión, mitología o la historia. Es realista, pues las figuras humanas y animales u objetos inanimados están plasmados con el mayor cuidado y detalle. Algo importante de resaltar son las estructuras del cuadro que se presentan con perspectiva geométrica, la cual da ilusión de profundidad que por lo general algunas líneas confluyen en un punto. En cuestiones de arquitectura, en el Renacimiento se inspiró en la antigua arquitectura clásica y podemos distinguir dos características. La primera de ellas, la búsqueda del orden y la proporción. La segunda, el uso de elementos clásicos, arcos de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas. En la lengua y la literatura que se desarrolló en el Renacimiento, es de destacar la gran explosión de los lenguajes y el invento de la imprenta de Gutenberg en 1453. Así es posible la reproducción de la literatura. Resaltar la traducción de la Biblia por el alemán Martin Lutero. Se rescatan autores como Dante, William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra. Alberto Durero es uno de los artistas más famosos del Renacimiento alemán. Nació el 21 de mayo de 1471 en Nuremberg, Alemania. Era hijo de Alberto Durero el Viejo y Bárbara Hofer. La pareja tuvo 18 hijos, pero solo 3 lograron sobrevivir. Su padre fue un orfebre húngaro, quien le enseñó el oficio de orfebrería y joyería. En 1486 ingresa al taller de Michael Wohlgemuth como aprendiz de pintor y diseñador de grabados, en el cual permanece 4 años, llegando a superar la calidad artística de su maestro. Después de un tiempo, realiza un viaje de estudios para ampliar su formación y conocer a otros artistas, en donde se dirige a Basilia y Estamburgo, donde realizó ilustraciones para varias publicaciones. En estos años, su arte refleja una enorme calidad en el trazo del dibujo y una minuciosa observación del detalle. Finalmente, ingresó a Nuremberg en 1494, ya que sus padres habían concertado su enlace con Agnes Freud,
El matrimonio le aportó el dinero necesario para crear su propio estudio en Nuremberg. Durante ese mismo año viajó a Italia y visitó Venecia, donde pintó paisajes, castillos y panorámicas. El artista se había formado en un entorno influido por la escuela flamenca y la tradición gótica alemana, pero su viaje a Italia le permitió asimilar los postulados artísticos del Renacimiento italiano, despertando su interés por la geometría y las proporciones matemáticas. De regreso a Nuremberg, Durero comenzó un serio estudio de las matemáticas y de las proporciones humanas. El dominio de la xilografía y del grabado hicieron que su fama fuera asentándose y que elaborara un gran número de obras. Destacada la serie de grabados del Apocalipsis en 1498, La Gran Pasión y la vida de la Virgen. Este interés por la geometría y la matemática lo llevó a escribir el libro de la medida, que actualmente es base fundamental para arquitectos y artistas y profesionales afines. Aunque la temática sigue siendo convencional, la técnica es novedosa. Las figuras están llenas de expresividad y son tratadas con un gran detalle, mostrando multiplicidad en los detalles. En 1505 visitó Italia por segunda vez, pero no para seguir su aprendizaje, sino para asentar su fama. Tras ser consagrado y reconocido como un artista de prestigio, volvió a Nuremberg. En su ciudad natal pintó algunas obras de grandes dimensiones, como El martirio de los 10.000, una obra de gran dinamismo en la que incorpora el colorismo veneciano. También pintó las tablas de Adán y Eva. Durante su vida y su aprendizaje, Durero no tuvo preocupaciones económicas. Contó con la fortuna de provenir de una familia adinerada y estar bien patrocinado, lo que le da una ventaja sobre otros artistas al poder conseguir materiales de alta calidad para la realización de sus obras. Una de las imágenes que Durero representó y que más nos llamó la atención fue El Caballero, la Muerte y el Diablo. Es un grabado del pintor alemán que fue realizado en 1513 mediante la técnica de Buril sobre planchas de metal. Desde 1510 Durero se dedicó más al grabado que a la pintura y produjo estas obras maestras, en las que la perfección técnica y plástica se convierten en vehículo de un pensamiento que se traduce en alegorías. En el primer plano podemos observar a un caballero y a su caballo. La representación que Durero le da es de una forma perfecta anatómicamente. Se puede ver todos los músculos perfectamente del caballo, su pelaje. Debajo del caballo podemos observar otro animal, que es el perro, símbolo de lealtad y fe del caballero. Al fondo podemos encontrar dos imágenes absolutamente distintas a la del primer plano. Un animal de forma rara que representa al diablo con cachos y otro, un humano con barba, un reloj montado sobre un caballo viejo mirando una calavera, representación de la muerte. En el monograma podemos observar su fecha de creación. El rinoceronte de Durero. Este grabado en especial es muy importante para Durero, ya que él iba a hacer esta imagen de un rinoceronte sin haber visto uno algún día. Este grabado Durero lo realizó en Buril en el año 1515. Fue especial ya que la gente que le contaba cómo era un rinoceronte lo ayudó a crearse una idea mental de cómo era este y así poder grabarlo. Empezó, creo que a él le contaron que en la punta de su cabeza tenía un cuerno, orejas muy pequeñas y su piel era rígida como la de un casco. Tenía 4 patas y unas uñas muy grandes. Y él, a partir de eso, creó una imagen similar a la de un rinoceronte sin haberlo visto. Esta imagen es especial ya que Alberto Durero se acercó mucho a la imagen real, a la anatomía del rinoceronte sin nunca haberlo visto.
Una de las cosas importantes que hay que resaltar sobre Durero es que fue uno de los primeros artesanos que se convirtieron en artistas. La diferencia está en que un artesano trabaja en obras a pedido. Lo que quiere decir es que cuando lo contratan, él dibuja o plasma la obra que el cliente quiere. Y un artista es una persona que hace primero la obra y luego se la vende al mejor postor. En el Renacimiento, como ya lo habíamos dicho, se olvida lo gótico y proponen imágenes y luego pues las venden. Durero usa pues su monograma y es uno de los primeros en demandar por derechos de autor. Ellos se ven muy influenciados por las estructuras geométricas. En la Virgen, por ejemplo, podemos ver cómo se forma un triángulo y esto significa algo importante o sagrado, lo que quiere decir que está dentro de la geometría divina. Quieren ellos entender todo a partir de los números, las espirales, la geometría, el número pi. En todas las obras de Durero hay geometrías secretas, mas no místicas, sino que están detrás de sus obras. Una de las obras que podemos ver es la de la crucifixión, que está hecha en una técnica de buril, está terminada milimétricamente. Un buril es una plancha de la cual podemos obtener un original múltiple. La idea de Durero con la crucifixión era dignificar y no dramatizar la pasión de Cristo. Vemos proporciones perfectas en Cristo, una proporción idealizada, ya que él, ya como sabemos, había escrito el libro de la medida y esto era muy importante para él. La muerte, que está representada en cráneos, también significa o representa vanitas, que también quiere traducir vanidad. Otra de las obras importantes que vemos de Durero es la obra de la Melancolía I. Durero creía que era melancólico, y eso era una enfermedad que en esa época era gravísima. Vemos una campana que significa para la obra como una campana para despertar a un ángel que vemos en la imagen. Puede que sea una mujer, pero es un problema que han tenido las personas que han querido investigar o decir de qué se trata esta imagen, ya que los ángeles son andrógenos. Por ese mismo caso, pues no sería una mujer. Vemos instrumentos geométricos, todo tipo de instrumentos de medida. Vemos un murciélago y un cometa que representan un mal presagio. Vemos que el reloj está corriendo. Vemos como la impotencia que tiene el ser humano de tratar de investigar lo que pasa alrededor de él y aún así no lo ha logrado. Vemos el cuadrado mágico, el cual suma 34 por todos sus lados, el cual es un número sagrado. Vemos un perro galgo que es asociado a la melancolía. Es así como vemos que Durero, siendo cristiano, muestra una conexión entre la Edad Media y el Renacimiento. También podemos observar la obra de San Eustagio. Vemos unos cuernos con un crucifijo, los cuerpos de los animales, ya que pues Durero adoraba a los animales. Es así como él siempre quiso conocer un león y en esa época era muy difícil conocer uno de estos ejemplares, pero él ya al término de su carrera pudo conocer al fin un león en Venecia.